agradecidos con su audiencia, iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy particularmente discutiendo un tema que poco se habla en la escena nacional y es la niñez, la adolescencia, niños, niñas y adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal o han necesitado la intervención del Estado y han sido institucionalizados debido a los malos tratos en el seno de sus familias. Y es que la pandemia en los últimos meses ha revelado cómo las niñas menores de 14 años en gran medida y en números realmente preocupantes han resultado embarazadas, y hoy discutimos sobre el abuso a menores y la violación de derechos humanos, un tema que pasa desapercibido teniendo en cuenta que los niños en Guatemala no votan, y es un tema que a los políticos muchas veces les pasa pues totalmente desapercibido en sus preocupaciones de legislación o de seguimiento al funcionamiento de las instituciones del Estado responsables de garantizar la seguridad de los menores en nuestro país. Como todos los viernes, y para conducir esta entrevista me acompaña Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45, justamente para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Atravesamos por el tema del bono demográfico, importante. Las siguientes 5 décadas van a ser de jóvenes, prácticamente de 18 a 35 años, y es importante abordarlo, a pesar de que estos niños no lleguen a esa edad de la adolescencia todavía. Creo que al final del día pues serán el futuro del país, y sin duda alguna es importante también empezar a abordar este tipo de temas. Y es que, Marinés, hablamos de 1.800 casos solo en el departamento de Escuintla, y hemos tenido acceso a diferentes informes de instituciones que velan por el seguimiento y el monitoreo de las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos de la niñez, niños, niñas y adolescentes, y que no cumplen desafortunadamente con sus funciones. Y específicamente esta noche conversamos sobre indicaciones y denuncias que ha hecho el señor juez de Escuintla, Marvin Gómez, quien ha indicado que a lo largo del presente año se han presentado más de 130 denuncias contra la Procuraduría General de la Nación por no entregar informes que le permitirían valorar si continúan o no en un hogar de protección a una cantidad considerable de niños. Estamos hablando solo en este departamento de alrededor de 1.800 casos institucionalizados de niños que han sido violentados en sus derechos y en algunos casos han sido gravemente lastimados en su integridad física. En muchos casos de violencia contra la niñez y la adolescencia no es posible que regresen al hogar, porque supondría volver a convivir con el victimario o porque ese espacio no garantiza la restitución plena de sus derechos humanos. Entonces los jueces ordenan que se queden temporalmente en hogares privados o públicos. Estos últimos usualmente son la última opción que se considera, apunta el juez Gómez. Y hay que recordar que en el 2017 hubo una tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde más de 40 niñas perdieron la vida, y lo que se ha buscado desde la fecha es evitar al máximo la institucionalización en estos espacios de menores. La estancia se prolonga porque la Procuraduría General de la Nación no presenta los informes de trabajo social y psicología para determinar que hay algún familiar comprometido afectivamente y con disponibilidad económica para acompañar a los niños y niñas en su crecimiento y resguardar su integridad física y psicológica. Para conversar sobre esto hemos convocado precisamente al licenciado Marvin Gómez, juez de niñez y adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal de Escuintla. Asimismo nos acompañarán esta noche la licenciada María Natividad Cava Mateo de Ruiz, defensora de la niñez y de la adolescencia de la Procuraduría General de la Procuraduría de Derechos Humanos, y el licenciado Leonel Dubón, reconocido experto, psicólogo, actualmente director ejecutivo del Refugio de la Niñez. A los tres el agradecimiento por tomar esta comunicación en viernes completamente en vivo. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a los tres, qué gusto de verdad tenerlos con nosotros. Juez Gómez, importante pues empezar con usted, si usted nos puede empezar poniendo en contexto respecto a qué da origen a estas denuncias. Ya lo adelantaba un poco Cristian en la introducción, sin embargo pues vale la pena profundizar respecto a todo esto, Juez Gómez. Sí, buenas noches. Básicamente es un momento muy histórico que estamos viviendo el día de hoy, porque hay una frase que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo decía el entrevistador, quienes estuvimos el 8 de marzo
del 2017, conociendo de primera mano todo lo que sucedió con las adolescentes de Virgen de la Asunción, que fueron 41 adolescentes. En ese momento todas las instituciones pues se desgarraban las vestiduras diciendo hay que trabajar, hay que acelerar los procesos. Y sí fue eso a lo largo de todos los meses siguientes, pero después vino un acomodamiento que se empezó a notar. Empezamos después a ver, en este caso con Procuraduría General de la Nación, específicamente de Escuintla, cómo empezaron las famosas bajas que ellos le llaman, de no presentar informes sociales, de no presentar informes psicológicos. Actualmente, hasta ahora, hace creo que una semana, contratan a una trabajadora social. Era una trabajadora social para todo un departamento. Escuintla, bastante ilógico, en el cual no se veía la celeridad y no se ve la celeridad hasta el día de hoy. La mayoría de adolescentes, como ustedes bien decían, son víctimas de abuso sexual. Específicamente hechos aberrantes o actos aberrantes en el caso de una progenitora que vende a su hija y hasta le promueve hacer un trío sexual entre el cliente, ella y la niña de 11 años que está embarazada y resulta que está con papilomas. Así son varios casos que se han documentado. A lo largo no solo de este año, sino hace año y medio se ha venido repercutiendo, visto toda esta situación de negligencia y deficiencias, al extremo que en febrero, en una audiencia de una casa hogar que está en Sorolá, teníamos a varios niños que llegan el 17 de febrero a una audiencia y el representante de Procuraduría General Nacional dijo simplemente no tengo ningún documento. Situación que le recriminó hasta la representante del hogar, le recrimina a la abogada de la familia que pedía que se le certificara. Y lo peor, cuando van de regreso a su lugar se estalla la llanta, ponen en peligro a los niños que habían madrugado sin ningún tipo de resultado. Y así se han dado varios casos. Hoy, precisamente, el día de hoy, como ustedes decían, estamos juntando 95 certificaciones en contra de Procuraduría General de la Nación. Se han estado reuniendo cada semana. Leo aquí una audiencia de hoy, donde a la procuradora jurídica que tiene este caso simplemente se le traspapela el proceso y no presenta ningún informe. El proceso tiene 4 meses y 11 días. Esta semana tuve el de un niño que va a cumplir un año en casa hogar y Procuraduría General de la Nación no presentó en ningún momento ningún informe social ni psicológico. Es más, hasta las abogadas que cubren audiencias se han estado pronunciando, haciendo lectura del artículo 53 del reglamento de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de Procuraduría General de la Nación, acuerdo 57-2018, de que dicen ellas, venimos solamente a ser espectadoras, porque no traemos ningún documento. Hemos tenido reuniones con la delegada y en ningún momento se pone atención a esta situación. Hoy yo me siento satisfecho que tuve que, de conformidad con la observación general número 2 del Comité sobre Derechos del Niño, pedirle a Procuraduría a Defensoría de la Niñez, Procuraduría de los Derechos Humanos, y está este documento que para mí es histórico y que sirve de antecedente para todos los jueces de niñez, donde Procuraduría de los Derechos Humanos llegan al juzgado, verifican, hacen un análisis y dan la razón. Hay varios casos en donde se repiten continuamente unos informes sociales que no concluyen. Una falta de investigación clara, objetiva, y que simplemente me toca confirmar la medida, convocar a otra audiencia, generando mora judicial y administrativa, que contradice lo que está en la observación general número 14, que establece la mora judicial o la mora administrativa, afecta a los niños, niñas y adolescentes, y más a los institucionalizados. Este es un gran logro para el juzgado de la niñez, porque se evidenció que lo que se venía denunciando no era al azar. Se trata de mencionar que es una lucha personal, jamás, y simplemente es una lucha institucional que se está dando en favor de aquellos que tienen voz, pero que nadie los oye. Licenciada ¿Sí? Cava, usted le dio seguimiento e hizo investigación respecto de casos específicos. ¿Podría contextualizarnos de por qué la Procuraduría de Derechos Humanos centra su atención y específicamente la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia en el departamento de Escuintla y cuáles fueron las condicionantes que determinaron este informe que ha presentado el señor juez? Muchas gracias, buenas noches a la audiencia de Canal Antigua.
Efectivamente, de conformidad con el artículo 274 de la Constitución, parte de la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos es verificar, supervisar la administración. En este sentido, a petición del señor juez, nos constituimos como Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar las carpetas en el juzgado de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal en el Escuintla. Al azar, elegimos 19 carpetas, porque he de decirles que son carpetas muy voluminosas. Entonces, estuvimos un día ahí para verificar efectivamente qué contenían las carpetas. Y en las carpetas logramos establecer que no existen informe social, informe psicológico, reprogramaron muchas audiencias por estas razones, por la falta de estos informes. Entonces, por eso nosotros establecimos que se violan los derechos humanos de la niñez y adolescencia, por cuanto que la Procuraduría General de la Nación, en este caso de la niñez, no cumple con el artículo 108 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, porque esta ley mandata a la PGN a realizar estos informes. Debido a que, como he dicho, lo faculta la ley, pero también ellos de oficio lo pueden hacer, y en este caso logramos ver que el señor juez muchas veces les requirió estos informes y pues transcurrieron los tiempos y cuando era la audiencia simplemente no se presentaban estos informes. Y como ustedes lo han dicho, pues los niños han estado institucionalizados por la falta de estos informes. Consta entonces en el informe que el señor juez presentó los números de carpetas que revisamos, estudiamos, y que efectivamente entonces nos basamos en lo que establece tanto en este reglamento que mandata a la Procuraduría General de la Nación y lo que mandata la Ley de Protección Integral de la Niñez. Licenciado Dubón, ¿cómo evalúa usted toda esta situación, digamos, esta pasividad de parte de la respuesta de la PGN también? Bueno, hoy, como ya adelantaba el juez Gómez, una victoria con esta evidencia de parte de la PDH, de esta lucha institucional que se está haciendo por estos derechos de los niños, pero ¿cuál es su evaluación respecto a esta situación, considerando que usted ha venido pues observando este tipo de situaciones desde Hogar Seguro, como mencionaba Christians? Y muy buenas noches a todas y todos. Mucho gusto al señor juez y a la defensora de derechos humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, nosotros como organización no gubernamental tenemos centros de protección y tenemos relación con la mayoría de juzgados de niñez. De hecho, recibimos casos desde Petén, Izabal, Quetzaltenango, Huetenango, Escuintla, siempre y cuando tengamos los espacios y el perfil de la población sea el adecuado. Yo quisiera como recordar algunos temas importantes. Como Refugio de la Niñez, junto a otras instituciones como UNICEF, Save the Children, World Vision y varias instituciones de sociedad civil, planteamos hace 4 años la iniciativa 5285, la cual evidentemente se plantea porque habíamos estado, posterior a la tragedia del Hogar Seguro, insistiendo en que lamentablemente ya un sistema de protección especial de la niñez y adolescencia en el país no existe. O sea, no podemos cerrar los ojos. No puedo hacer referencia en lo particular a la situación que se está dando, que la escuché hace unos días en los medios de comunicación, porque no soy parte y no tengo interioridades respecto a lo que está sucediendo entre el juzgado de Escuintla y la Procuraduría General de la Nación. Ahora, sí puedo decirles que la 5285 se plantea por 2 situaciones fundamentales. La primera es, pone en evidencia o pone sobre la mesa
que aunque tenemos instituciones en el país para la protección especial de las niñas y los niños, lamentablemente no tenemos institucionalidad. Este caso que hoy plantean acá es un reflejo de que desafortunadamente las instituciones de protección especial no tienen la capacidad de poder discutir entre ellos y resolver los problemas que afectan a la niñez. Creo que el tema, los informes, no es un tema nuevo. Creo que en muchas audiencias hace falta informes, no solo en Escuintla, sino que en muchas delegaciones o donde hay juzgados de niñez y adolescencia. Pero no es solo la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que todas las instituciones, incluyendo los mismos juzgados de niñez, creo que están en una deuda muy fuerte con la niñez y adolescencia en este país. Y no voy a hablar del señor juez únicamente, o sea, yo desconozco, como decía, sin embargo hay que reconocer que tenemos casos de niños y niñas institucionalizados por falta de informes. Tenemos casos de niños y niñas institucionalizados, y hago referencia a todos los juzgados, porque las audiencias se suspenden por una y mil razones. Tenemos niños que tienen 3 y 4 años de estar institucionalizados. Hay que hacer un ejercicio, evidentemente, para identificar cuáles son las causas por las que se ha prolongado la institucionalización de los niños y las niñas. Cada una de las instituciones, todas las que están alrededor de la Ley de Protección Integral, creo que hemos fallado en cuanto al acompañamiento de la población. Hoy tenemos un caso de 2 niñas, parte de las 15 niñas que salieron del hogar Zafiro en la ciudad capital, que ninguna institución las quiere, que ningún juzgado resuelve sobre ellas y que todo el mundo reacciona cuando ya las niñas están en una situación comprometida. De hecho, estas 2 niñas iban a ser víctimas de trata de personas. Entonces yo creo que más que pronunciarme sobre un conflicto que hay, que evidentemente puede tener razones válidas, creo que hay que hacer una revisión, y aquí yo haría un llamado otra vez al Congreso de la República, al rescate de la iniciativa 5285. Voy a replantear lo que he dicho alrededor de las causas por qué es necesaria la transformación del sistema. Uno, porque cuando se creó la Ley de Protección Integral, colgamos responsabilidades a 2 instituciones. Aunque exista personal de las instituciones, porque he visto también el impulso del personal tanto de PGN como SBS, y que tratan de salir adelante, estructuralmente ya no tienen los mecanismos y provocan lo que está planteando el señor juez, que es un problema estructural. O sea, vean los presupuestos que tiene PGN de niñez y los presupuestos que tiene SBS frente a cómo evolucionaron los problemas sociales de la población en el país. Creo que si no se aborda de manera integral este conflicto que hoy estamos viendo, se puede repetir en muchos juzgados o en muchas delegaciones. O sea, esto es algo más, yo quisiera verlo más solo común y que no ni se personalizara, como bien lo dijo el juez, ni se viera como un problema solo de un juzgado. Este es un problema a nivel nacional, donde los niños y las niñas están durando muchísimo tiempo en las instituciones, donde el Estado en su conjunto está violando los derechos humanos y pareciera que solo reaccionamos cuando hay casos específicos. Estamos hablando solo en embarazos en niñas, en lo que va del año, en más de 70,000 casos. Los hospitales no notifican. Hay muchos casos de jueces que no certifican lo conducente al Ministerio Público cuando las niñas están teniendo bebés de 12, 13 años. Cuando dan a luz en los hospitales y notifican a PGN, cuesta que se llegue. O sea, hay toda una serie de factores alrededor de todas las instituciones de protección especial dentro del Ejecutivo y dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Legislativo que pareciera que no están funcionando. Nosotros lo hemos planteado a la Comisión del Menor y la Familia del Congreso, lo hemos planteado a diferentes comisiones, lo hemos planteado al Ejecutivo sobre la urgente necesidad de crear un nuevo instrumento. Si no se quiere la 5285, creo que tenemos que discutir otro instrumento que nos dé una nueva institucionalidad. Yo creo que no se va, aunque tenga buena voluntad PGN, aunque logren establecer una mesa de trabajo, no queda solo en eso. Creo que tienen que ir más a lo estructural y al problema de fondo que puede solucionar
esa mora judicial que también hay en muchos casos. Aunque déjenme decir que si hablamos del sistema de justicia, tampoco es solo en el sistema de protección especial. En delitos que se cometen contra la niñez hay más del 90% de impunidad, o sea, los niños son los que menos están accediendo a la justicia. Juez Gómez, ante el panorama tan complejo que está planteando el licenciado Dubón y con su experiencia en juzgados de niñez y adolescencia y de adolescencia en conflicto con la ley penal, es realmente aberrante una sociedad en donde el hogar se convierte en la amenaza a la seguridad y al ejercicio de los derechos de la niñez y de la adolescencia. A raíz del último año y medio de pandemia, ¿cómo ha visto el comportamiento de estos hechos de violencia, de abuso de menores, de violación de derechos humanos de menores? ¿Cuál ha sido el comportamiento ahora que hay mucho más tiempo de los menores en los hogares y siendo que los agresores pueden estar en el hogar? ¿Cómo ha visto ese comportamiento y cómo ha repercutido también en el asolvamiento de las instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos de los menores? Sí, criminológicamente está considerado que en geografías de tierra caliente predominan los delitos sexuales. Y efectivamente, luego de que inicia la pandemia y que todos quedan en encierros por cuarentenas, se ha estado a la alza estadísticamente con respecto a los delitos de abuso sexual, con respecto a agresiones sexuales, violaciones sexuales dentro del núcleo familiar. Se está hablando de progenitores, abuelos, padrastros, tíos, hasta entre hermanos se está dando esta situación, de los cuales sí efectivamente el juzgado tener conocimiento sí certifica, no solo del momento de la protección, porque cuando hablamos con la protección integral, tenemos que ver también la acción penal. Y en ese sentido, se establece que el juez no puede omitir una certificación porque caería una omisión de denuncia. Es más, el juzgado manda directamente a hacer pruebas ginecológicas, evaluaciones psicológicas por el INASIF. Y ha afectado tanto esta situación lamentable, como le digo, de la alza. Estadísticamente tenemos un promedio, yo diría, la semana pasada, ingresaron en 2 días casi 20 procesos nuevos de los diferentes municipios y la mayoría son abuso sexual. Es la diferencia. Hay unos departamentos que predomina la desnutrición o la violencia contra la mujer. Nosotros estamos más entre las violaciones a la libertad y indemnidad sexual de las niñas y ahora está estando hasta entre niños también. Y las acciones que se toman, obviamente, como lo digo, es certificar inmediatamente al Ministerio Público en aras de que el hecho no quede impune. ¿Por qué? Porque las directrices sobre asuntos concernientes en justicia para niños víctimas y testigos de delitos establece que uno no puede quedarse callado ante dicha situación. Es más, hay momentos en que se pide hasta cómo va la investigación en el Ministerio Público, porque va concatenado no solo esa protección social, psicológica, sino también la penal, porque muchas veces hay un conflicto de lealtades o de intereses. Muchas veces la mamá sabe que el papá viola a su hija y no quiere ser parte dentro de la denuncia. Es donde Procuraduría General Nacional tiene ese mandato 108C de la Ley de Protección, 41, 42, del 93 al 105 del Reglamento de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de Procuraduría General de la Nación, en representar dignamente en este caso y no quede a la deriva la niña o la víctima solo ante lo que es esa acción penal. Y lo que se pretende es que exista un control jurisdiccional, nosotros vamos de la mano ahí. A veces tenemos el gran problema de que no podemos dar muchas veces reintegración, porque el agresor no tiene ni siquiera algún tipo de problema penal. Y eso es lo que a veces los hogares dicen, señor juez, por el momento no es posible la reintegración, porque a veces ni la propia familia la acepta a la adolescente, porque le dice, ¿por qué denunciaste a tu papá? Si no fuera por eso, no estuvieras en casa de hogar, o no estuvieras con la familia. Es una serie de situaciones que solo estando dentro de las audiencias y con varias carpetas, como decía la defensora de la niñez, de ellos vieron algunas carpetas. Son una gran cantidad de expedientes que nosotros manejamos a lo largo del año. A nosotros, como para hablar un poquito de justicia especializada, diría que los juzgados de niñez y adolescencia fueron los únicos juzgados que estuvieron trabajando ininterrumpidamente mientras que los demás juzgados estaban por turnos.
¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad, al menos para el organismo judicial, es la niñez y adolescencia, y que sabemos que no podemos parar nosotros en la atención personalizada a los niños, niñas y adolescentes, y que se llevaron a cabo audiencias hasta vía WhatsApp. Después empezamos con la plataforma Zoom, pero nos afectó porque nos trajo que no podíamos llevar a cabo audiencias porque la agenda empezamos a recargarla, ¿verdad? Nos afectaron no solo a niños institucionalizados, sino también hasta los que están en colocaciones provisionales con familias biológicas ampliadas o bien directas, familias sustitutas, familias usos y costumbres. Todos ellos hasta el día de hoy, sus audiencias han estado no suspendidas, sino que se han tenido que ir acomodando a la agenda. Ese es el panorama actual para los juzgados de niñez, considero, cómo nos vino a afectar lo del COVID, pero independientemente, nosotros tenemos que seguir adelante en esa protección integral, vida digna, desarrollo integral, conceptos básicos que establece la observación número 14 cuando hablamos del principio del interés superior del niño. Y obviamente otra situación, si han sido víctimas por violaciones sexuales, maltrato contra personas menores de edad, desnutriciones, agresiones, no podemos nosotros revictimizarlos en una forma secundaria por no actuar con celeridad. No sé si contesto a su pregunta o le amplío. No, está bien, juez, muchas gracias. Licenciada Mariana Tía, si usted también nos puede ampliar, obviamente es un tema que no solo se centra en Escuintla, sino en más departamentos del país. Desde la PDH, ¿tienen algún, digamos, tipo de análisis o mapeo ya de dónde se presentan estas denuncias? ¿En qué departamentos también son más frecuentes este tipo de denuncias? Hemos estado también monitoreando los lugares en Guatemala. Fuimos al hogar de Zafiro 1, Zafiro 2 y Diamante 4. En el hogar Zafiro 1, y como bien ya se sabe la problemática que se vive allá y el traslado que se dio en estos días y donde se escaparon, evadieron proceso varias niñas. Efectivamente, también al entrevistarlas a ellas, al platicar con ellas, nos manifiestan que ellas esperan recurso familiar, ellas esperan reintegrarse a un hogar y que cuando realizan las audiencias, la mayor decepción de ellas es que no hay informe, no se les reintegra o se suspenden las audiencias y ellas regresan al hogar sin esa esperanza de saber cuándo van a sacarlas de ahí, porque ellas han manifestado que el encierro les afecta y efectivamente es así. Estar un mes, 6 meses, 7 meses sin saber si van a salir de ahí. Muchas veces se dice que no hay recurso familiar, no hay recurso idóneo, pero si no se hacen los estudios no van a existir, obviamente. Pero en muchos casos ellas dicen, es que mi abuela sí me quiere, mi tía sí me quiere, pero no hay estudio para que yo me reintegre con mi familia. Entonces yo creo que al ver esta situación con las niñas adolescentes y varones adolescentes, efectivamente nos damos cuenta, como ya se indicaba, que el sistema, el Estado le está fallando a la niñez. No se está cumpliendo con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez, el interés superior del niño que establece la Convención sobre los derechos del niño, la ley PINA, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Es decir, que existe ya mucha base legal para que las entidades creadas para la protección de los derechos del niño, de la vida de los niños, niñas y adolescentes efectivamente funcionen. Es cierto, hay mucha falta de recursos, la niñez no es una prioridad para el Estado de Guatemala, ha sido siempre así, y esto ha empeorado en la pandemia. Ha empeorado y vemos cada vez más niños institucionalizados, más niños en donde reintegrarse, y eso es algo que
que preocupa a la Defensoría de la Niñez de los Derechos Humanos, porque tal como lo decían, no es solamente en el departamento de Escuintla, porque es solo de salir, ir a buscar en las carpetas judiciales y vemos las historias terribles que vive la niñez en su familia, en la sociedad, en la comunidad, bajo, bajo la protección que debe tener el Estado hacia la niñez. Entonces, creemos que tanto la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia debe mejorar su actuación para que las niñas y niños no estén saliendo de los hogares y regresan y se vuelven a ir y vuelven a regresar. Eso no puede ser así. Tiene que existir medidas que vayan en función de los derechos de la niñez, no medidas que los traten como que fueran delincuentes, porque al final de cuentas se dice, pórtese bien, haga caso para que no la regañen, para que no la castiguen. Pero cuando uno escucha esos razonamientos por parte de los adultos, uno deduce de que entonces la sociedad le echa la culpa a la niñez. La sociedad está viendo a la niñez, a la adolescencia como problemas, pero la niñez y adolescencia son productos de esta sociedad, productos de la familia, por lo tanto, para eso se crean las instituciones y las instituciones tienen que funcionar. Licenciado Y además Dubón. también que cuando vemos que la actuación del Ministerio Público en estos casos que no persiguen a los violadores de los derechos de la niñez, todo esto sigue en la impunidad. Licenciado Dubón, es importante hacer una aclaración que los niños institucionalizados no necesariamente están en conflicto con la ley penal, no son agresores o no son personas que han perpetrado hechos delictivos. No obstante, las condiciones en las que están institucionalizados los llevan a amotinarse, a rebelarse, a escapar, como ha referido la señora defensora de la niñez y de la adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero si en el hogar no están seguros, si en los hogares institucionalizados no están seguros, ¿qué le queda a estos menores y qué le estamos trasladando al futuro de estos menores? Sí, efectivamente, Cristian, yo lo había indicado antes y lo reafirmo, que pareciera que los problemas sociales que afectan a la niñez ya rebasó la capacidad de las instituciones, y no solo de una institución, de todas las instituciones. Creo que yo siempre lo he planteado también, que los jueces de niñez, por ejemplo, a nivel nacional, tienen una sobrecarga de trabajo. Nosotros los vemos con muchísimas audiencias. Hay que recordar que ni siquiera se ha dado la separación de jueces de niñez para protección y jueces de niñez, jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal. Soñábamos en algún momento con que hubieran jueces especializados para una rama y para la otra. Sin embargo, siguen estando integrada la función en un solo juez con la cantidad de casos. Por ejemplo, el juez de Escuintla plantea la cantidad de casos que hay en Escuintla. Y así está Petén, y así está Puerto Barrios. O sea, hay departamentos, Huehuetenango muestran una cantidad de casos impresionante. Y la capacidad de nuestras instituciones ha sido rebasada por mucho, hace muchísimo tiempo. Y reflejo de ello son las tragedias como lo que pasó en el Hogar Seguro, que solo es resultado de no abordar a tiempo estos problemas. Y quiero hacer algún par de correcciones, porque a veces mezclamos un poquito los términos. Creo que las niñas de Zafiro no se escaparon. Las niñas abandonaron proceso porque las niñas no estaban privadas de libertad. Las niñas estaban bajo un proceso de protección. Lo segundo que creo que es importante es que a veces es muy fácil hacer comentarios desde afuera. Yo siempre les digo, nosotros que tenemos centros, yo trabajé 20 años para Casa Alianza, y realmente hay que estar adentro de los centros para saber qué es lo que los niños y las niñas están viviendo. Ningún niño debiera estar institucionalizado. Los niños debieran de regresar al ámbito familiar lo antes posible. Ahora tenemos el mismo problema que con los niños migrantes o las personas migrantes. Muchos nos dicen, miren, ahorita llevamos más de 5.500 niños retornados de Estados Unidos que ha recibido también Procuraduría General de la Nación junto a SBS. ¿Se imaginan atender en Fuerza Aérea, en Casa Veritas, en nuestras raíces Shell y Guatemala,
en 7, 8 meses 5.500 niños, lo que eso implica en movilización de recursos y movilización de personal. La PGN está desbordada totalmente y no pretendo hacer una defensa de nadie. Y cuando se entregan los niños a las familias, ya no hay capacidad de seguimiento. Lo mismo pasa, o sea, cuesta mucho los seguimientos y el trabajo con las familias. O sea, a veces las familias llegan a las audiencias a decir que no quieren a las niñas. Entonces, no hay capacidad de hacer un trabajo de fortalecimiento familiar de parte de las instituciones. Es mentira. Lo más que logra PGN hacer es una investigación, si mucho, llamadas telefónicas para tratar de construir información para lo que podríamos llamar, aunque si pregunto a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos me diría que ese no es un informe social, que son elementos de información que a veces se usan en una audiencia, pero para una investigación social tiene que ser presencial, se tienen que visitar fuentes colaterales, hay muchos elementos. Y ahí sí, creo que los jueces tienen razón cuando dicen, nos cuesta tomar decisiones, porque recuérdense que la PGN auxilia a los jueces para poder tomar decisiones, porque de lo contrario estarían tomando decisiones con los ojos cerrados. Entonces, sí se necesitan los elementos, pero también hay que hablar con el Congreso. El PGN tiene un presupuesto donde solo el refugio está apoyando a PGN y a SBS con más de 81 personas para ayudarles a hacer una labor la cual no podemos sustituir tampoco. O sea, podemos auxiliar, pero no sustituir. Esos informes los tienen que hacer las mismas trabajadoras sociales de PGN. Hasta ahí no podemos llegar, pero sí podemos ayudarles a tener recepciones en Fuerza Aérea, hacer entrevistas y pasarles las entrevistas para que ellos corroboren información. Pero hoy, con los presupuestos que tiene PGN y SBS, creo que vamos a seguir sufriendo el mismo problema, no solo en Escuintla, a nivel nacional. Y aquí yo haría un llamado al Congreso de la República, no solo a reformar la ley, sino que tengan los presupuestos adecuados, porque lo que está pasando hoy con la niñez es grave. Miren el dato internacional que surgió en estos días. Estados Unidos tiene 150,000 huérfanos, ya sea de uno o de dos padres. Y ahí sacan a Guatemala y a nivel latinoamericano Guatemala ya ocupa un lugar importante. Se está hablando de casi 10,000 niños huérfanos producto del COVID en estos 2 años. ¿Se imaginan ustedes qué está pasando con estos niños que están perdiendo uno o los dos referentes familiares más importantes? O sea, la crisis post-pandemia que se nos puede venir con instituciones débiles, sin presupuesto y sin resolver estos problemas puede ser mucho más grave y entrar en un callejón sin salida. El sistema está colapsado, hay que reconocerlo. Pues Gómez, ¿cómo interpretar todo esto, digamos, en su opinión? ¿Qué hace falta revisar procesos pues para que este tipo de situaciones sean más rápidas, agilizarlos y que se garantice esta mejor atención a la niñez? ¿Qué pasa con la PGN? También cómo interpretar esta situación, cómo entender esa pasividad y esta falta de respuesta de parte de la PGN. ¿Cree usted que debe ir orientado, como ya lo decía el licenciado Dubón, en tema de presupuesto? Digamos, ¿a qué hay que ponerle atención para agilizar este tema? Sí, bastante importante esta situación, porque como decía el licenciado Leonel Dubón, y eso sí yo lo he considerado siempre, hasta en algún tipo de reuniones, la palabra clave de ella es el presupuesto. ¿Qué tanto se le asigna un presupuesto a Procuraduría General de la Nación encaminado a la niñez y adolescencia, sabiendo cómo estamos históricamente? Tuvo que haber alguien estado viviendo lo del 8 de marzo de 2017, justamente cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer, que casualmente mujeres fallecieron, adolescentes, y que en adelante era de retomar un camino y encauzarlo en celeridad, en priorizar a la niñez y adolescencia. Creo que siempre se menciona el presupuesto, es algo que el Congreso de la República de Guatemala tiene que tomar mucho en cuenta. Pero también hay una situación, no podemos defender solamente que porque PGN no tiene de presupuesto, esto al niño no le interesa. A mí como juez lo sé, pero ¿qué puedo hacer yo? Simplemente mi trabajo es la protección y hacer que se cumpla la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, lo del 108 de la ley de protección, el reglamento respectivo. Entonces, pero el presupuesto sí serviría para que exista más personal. Yo haría un llamado al Procurador General de la Nación de que tal vez de emergencia se tuvieran tal vez unos 5 trabajadores sociales por algunos meses para empezar a buscar recursos familiares, priorizando a los niños institucionalizados.
una capacitación constante a los investigadores actuales que no han sido capacitados y que ya nos demostraron ahorita en expedientes ya los primeros errores que se han estado cometiendo desde un investigador que a principios de año dejó mal sabor de boca, evidenciando hasta una falsificación de un informe de investigación. La capacitación constante al personal con respecto a sensibilización en el tema de niñez y adolescencia, más personal. Yo considero también, y siempre he hecho el llamado de que llegue inspectoría a la sala de audiencias a verificar qué es lo que está pasando, a personal de Procuraduría General de la Nación en el tema de niñez y adolescencia, para que ellos se den cuenta y comprueben que aún las 3 abogadas que muchas veces cubren las audiencias se han estado pronunciando, lo cual consta en audio y en las actas respectivas. Señor juez, hacemos ver que de la dupla que existía, solo una trabajadora social hay para todo el departamento. Que le hemos puesto en conocimiento, una de ellas dijo, es frustrante venir como espectadora sin presentar ningún documento. En menos de 2 meses han estado pronunciándose en esa forma y están aquí, están en las actas, están en estas copias que están aquí documentadas, que cobran en audios. Y solo así creo que vamos a sentarnos a ver esa sensibilización. Es por eso que yo siempre he dicho, es que aquí no es personal. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con Defensoría de la Niñez el 5 de marzo. Yo les dije, se demuestra con carpetas judiciales a la mano llena de mesas, plataformas Zoom. Carpeta tal, 5 meses sin hacer nada. Carpeta tal, 11 meses. Así, documentándose. Y mientras los niños en casas hogares. Por eso decía yo, esta semana tuvimos el caso de un niño que va a cumplir el 30 de marzo 1 año. No hay informe social. O sea, ¿cómo debatir o cómo defender lo indefendible? ¿O por qué quedarse uno callado si lo que uno tiene que hacer es buscar soluciones? ¿Por qué no llegar al juzgado? Yo no he visto que inspectoría llegue al juzgado. Al juzgado llegarán tres a pedir unas 3 veces, han llegado a pedir un audio. Pero tienen que dejar ver el expediente. Tienen que llegar el personal de Procuraduría General de la Nación a ver el expediente. Tuvimos el 11 de febrero, una audiencia donde el investigador que estaba no sabía ni lo que estaba hablando de la carpeta, del expediente, y el expediente es una vida que se la tiene que saber de memoria. Me toca memorizarme la vida de cada uno de ellos para tratar de no cometer los errores. Entonces, considero que retomando es presupuesto, la vocación, el servicio, la responsabilidad, el amor, porque nos debe de gustar lo que hacemos. Tenemos que amar lo que hacemos. Tenemos que tener empatía con respecto a la vulneración a los derechos. Sabemos que tener a un niño institucionalizado les afecta médica y psicológicamente, y que por mucho que el hogar sea de lo mejor, no es igual a tener una familia, no es lo ideal. Tendría que ser lo más pronto posible esa reintegración. Lo de inspectoría, llegar a las audiencias, para mí lleguen a las audiencias y ahí van a comprobar que lo que vio Defensoría de la Niñez es real, es algo que está ahí materializado. Solo ahí ellos se van a dar cuenta y tal vez se asustan. Y de cómo uno no es fácil estar como juez de niñez enfrente sabiendo que no presentaron nada. Así, que tal vez que empezamos mal un lunes con primera audiencia, no tenemos informe, y cerramos mal el día viernes en igual forma. Esa es la triste realidad en varios casos. Gracias. Licenciada Cava, ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos tuvieron algún acercamiento a los personeros de la Procuraduría General de la Nación en el departamento para conocer cuál es el estado de situación también de la institucionalidad de esta instancia que debe proteger y velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Conocieron ustedes los argumentos de los defensores de la PGN en el departamento? Sí, efectivamente, parte de la verificación consistió en visitar, constituirnos ahí en la sede de la PGN en Escuintla. Lastimosamente no se encontró a nadie más que una persona que nos informó que ellos estaban en una capacitación en la ciudad de Guatemala. Pero como la verificación es in situ, no podíamos ir
ir a otro lugar, aunque posteriormente fuimos a las oficinas de la PGN, donde se nos informó que efectivamente ellos andaban en capacitación. Y parte de lo que recomendamos ahí, porque después de hacer una verificación se hacen recomendaciones, en este caso a la PGN, a la SDS y al organismo judicial. Entonces, parte de lo que se recomendó a la PGN es que ellos establezcan criterios para que en estos casos, especialmente en el caso de la niñez, no dejen cerrar las oficinas, porque como ya se evidenció, las audiencias son constantes, tienen que estar presentes en las audiencias, presentar los informes, por lo tanto no pueden cerrar la oficina y encerrarse 2, 3 días en una capacitación. Es parte de lo que se le pidió a la PGN para que se establezcan efectivamente los protocolos de atención en las sedes que tienen. Además, también que las duplas que mandata el Acuerdo 56-2018, que conformen el equipo necesario para atender la Procuraduría de la Niñez, porque si no están integrados los equipos, se van acumulando las carpetas y entonces simplemente la persona, si solo hay una trabajadora social, que es el caso de Escuintla, además solo tienen un vehículo en el momento que llegamos, solo utilizan un vehículo y entonces no alcanza para ir a las aldeas, a los municipios. Y entonces fue parte de lo que se les recomendó a ellos. Además, también ya se habló del presupuesto, que garanticen el presupuesto para la PGN, porque estamos viendo la problemática que se está creando y entonces se hace necesario aumentarles el presupuesto, pero que también veíamos parte de las recomendaciones es que el personal sea permanente, porque se logró establecer que al personal se le contrata cada 3 meses, cada 6 meses, como 029, y eso pues obviamente no crea esa identidad con el trabajo, porque ahí no hay seguridad en el equipo. Licenciado Dubón, usted hacía mención en una de sus intervenciones hablar un poco más, pues, a profundidad respecto a esos instrumentos que nos den institucionalidad realmente en todo este tema, cómo ir más a esa estructuralidad a la que usted hacía mención, digamos, cómo profundizar realmente en el tema para empezar, pues, a encontrar soluciones. Yo creo que primero no tengo la certeza, pero si ya lo están haciendo, pero creo que es importante establecer una mesa de trabajo donde se pueda sentar el organismo judicial, PGN, que tenga el acompañamiento de Procuraduría de Derechos Humanos. Creo que es favorable encontrar un mecanismo de sinergia entre las tres instituciones para resolver un problema que, si no se resuelve en el corto plazo, pues seguramente afecta más a los niños y a las niñas. Sin embargo, insisto mucho en que esto no es una situación aislada, que aquí hay problemas de presupuesto, ya la defensora lo plantea, personal que solo se le contrata 3 meses, o sea, desde ahí ya hay inestabilidad de la gente, pero habría que ver qué presupuesto tiene la Defensoría, la Procuraduría de Niñez para lograr cubrir estas necesidades. Bueno, personal, he tenido encuentros con el Procurador General y él se ha mostrado muy abierto cuando se hacen recomendaciones orientadas al bienestar. Creo que el señor juez ha planteado algunos elementos claves. La observación general número 14 de la Convención, el interés superior del niño, creo que es importante, independientemente de los sentimientos que podamos tener. Aquí hay que sentarse alrededor de cómo solucionar los problemas de los niños y a las niñas, porque resultan ser los más afectados. Otro elemento es el derecho, que también es la observación 12, que tienen los niños a ser escuchados y sobre todo a que su opinión sea tomada en cuenta. Nosotros, como ya lo he insistido con la iniciativa 5285, esta plantea 3 estructuras. Una, la autoridad nacional, que dirigiría al presidente,
Dos, el Consejo Nacional de Protección Social, Consejo de Protección Social, que impulsaría consejos departamentales, consejos municipales de protección social, que buscaría resolver estos problemas que ya se han planteado. Y tercero, un Instituto de Protección Especial que vendría a suplir las funciones de PGN y SBS. Déjenme contarles que Guatemala es de los pocos países que la función de representación y de protección está en dos instituciones distintas. Y hay que reconocer que cuando se separó el Ministerio Público de PGN, lo dejaron sin reglamento orgánico. Y hasta la fecha sigue sin una ley orgánica la PGN. Yo creo que todos esos elementos son elementos claves para tratar de encontrar una solución. Esto no debe verse como un problema de adultos ni personalizarlo, sino por el contrario, encontrar soluciones por el bienestar de los niños y las niñas, no solo en Escuintla, sino que a nivel nacional, porque evidentemente, incluyéndonos a nosotros como organizaciones de sociedad civil, todos le hemos fallado a la niñez en el país y aquí nadie puede tirar la primera piedra y decir yo no tengo culpa. Todos hemos fallado, de una u otra manera no estamos cumpliendo con el rol de protección que debemos de cumplir hacia la niñez. Juez Gómez, nos acercamos al cierre de la entrevista y en definitiva, quien toma la última decisión sobre la vida de estos menores es un juez de niñez y adolescencia. Usted ha llegado al punto, bajo apercibimiento, de solicitar los insumos para la toma de decisiones judiciales. ¿Con qué instrumentos cuenta para tratar de que las instituciones cumplan con su deber, en este caso la PGN, y cómo esto puede ayudar a que una vida, la vida de un menor, pueda no sufrir daños al momento de ser institucionalizada o de no contar con el apoyo del Estado para el resto de su vida? Juez Gómez. Pues obviamente nuestros insumos son basados en lo que establece la misma ley de protección. Un juez se ve de manos atadas cuando no tiene un informe social, un informe psicológico, un informe de un investigador. Y no soy tan partidario de las mesas técnicas porque eso fue lo que se hizo el día 31 de mayo, una mesa técnica con el Procurador General de la Nación para analizar casos anteriores. Sin embargo, audiencia de fecha 2 de julio, se acepta y se me agradece haber denunciado las debilidades de PGN y se aceptan 3 puntos fundamentales. Ineficiencia o negligencias, falta de informes y a falta de la acción penal. Se está aceptando el 2 de julio y se dijo en 10 días van a promoverse cambios. No se sucedió nada de eso. Entonces yo eso de la mesa técnica no sé cómo lo tomarán. Lo que sí puedo decir que de parte del organismo judicial sí ha habido un compromiso claro al extremo que hay ya un dictamen de una posible creación de un juzgado en Santa Lucía, Cochumalguapa, para acercar el acceso a la justicia a municipios que están lejanos. Es bastante complicada la pregunta porque, como lo digo, si no hay ese tipo de informes, no se puede realizar muchas veces una reintegración. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de que reintegramos aún ya calificado y al menos lo vienen a devolver. Así se ve feo. Aquí le traigo al niño. No me funcionó, no lo quiero. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. ¿Por qué un recurso debe ser plenamente calificado? Entonces, el gran reto está ahí. Que consideraría que si se va a ver un tipo de mesa técnica, si se diera, es para agilizar, para aceptar. Yo pienso que aceptar es bueno. Cuando se está cayendo en una ineficiencia, decir, arreglemos esto, subsanémoslo. Tenemos que trabajar para la niña de adolescencia que al final, de los 5 grupos vulnerables de la sociedad, es el más afectado. Y no podemos olvidar que en una persona pueden recaer varios. Es una niña, es una mujer, puede ser que sea con discapacidad y puede ser que sea miembro de comunidades indígenas. Una gama de leyes que las protegen, a veces, muchas veces, a una sola persona. Entonces, el reto es bastante fuerte. Y como ustedes decían, el cierre de esta reunión, pues agradecerles a ustedes que como medio de comunicación se interesaron en esta realidad que no se puede negar. Y principalmente porque quedó documentado a través del informe de Defensoría de la Niñez, de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, lo que está ocurriendo. Y como decía el licenciado Leonel Dubón, yo no sé si varios juzgados lo están pasando, pero sí yo pienso que es una problemática a nivel nacional.
Si Gracias, alguna juez. autoridad lo ve, pues ojalá le ponga la debida atención. Le, Muchas gracias. le agradecemos, juez, al licenciado Dubón y al licenciada Cava el haber atendido esta llamada de Canal Antigua y poder dirigir a nuestra audiencia elementos que ponen luz sobre una problemática que se está robando el futuro de muchos niños y niñas de nuestro país. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Marinés, una problemática que se agudiza con la situación del COVID-19. Así es, Cristian, sí es algo a lo que hay que ponerle atención justamente porque se está robando no solo el futuro de los niños, sino que el futuro del país prácticamente, así que ojalá pues haya un seguimiento más a profundidad, de más estructuralidad, como decía el licenciado Wong, respecto al tema. Y si usted es conocedor de hechos de violencia contra niños y niñas de nuestro país, denúncielo. Al final, eso puede salvar el futuro de ese menor. Le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua y el domingo próximo tendremos más temas sobre esta mesa de discusión. Muy buenas noches.